Hola amigos, bienvenidos a esta sangrienta asamblea de Ara Friki. Y bueno, ya por fin vamos a hacer lo que es la eterna guerra, la lucha entre Super Nintendo y Mega Drive. Me acompaña Rubén, también conocido como Raxerman. Buenas morgulis a todos. Le conoceréis porque fue el que hizo la reseña junto conmigo de Iluminados, que él es coautor de este juego de rol. Pero hoy vamos a hablar de sangre. Va a haber sangre. Bueno, antes decir que los dos sistemas son buenos, no es tirar por tierra unos y otros, simplemente pues entre un defensor de la Mega Drive y un defensor de Super Nintendo como yo, pues debatir un poco pues cuál es, para él dirá que la mejor es la Mega Drive, supongo. Por supuesto. Y yo pues digo que la Super Nintendo y los motivos de por qué. Pero vamos, desde el principio decir que los dos sistemas es mucho mejor que por ejemplo lo que hay ahora. O sea que... Bueno, pues si quieres empezar tú. No, empieza tú, que para eso tenía la chuletilla. Yo tengo una chuletilla aquí. Sí. Una chuletilla. Bueno, yo he estado viendo muchas comparativas de vídeos. Yo desde el principio, desde que era añajo, yo siempre he tenido Super Nintendo. Entonces, pues de momento, a mí me ha tirado más el tema de la nostalgia, me ha tirado más hacia Nintendo que hacia Sega, porque es que Sega tuve la Dreamcast, ya luego después cuando salió Dreamcast, pero claro, en Mega Drive, la época de Mega Drive yo tenía la Super Nintendo, entonces pues para mí ya en la nostalgia me gana Super Nintendo, pero esos son sentimientos de cada uno. Luego pues me lo he estado empollando, me he estado estudiando todo este asunto pues para hacer la review, la asamblea, y mañana el Friki Directo. Y bueno, viendo muchas comparativas y muchas cosas, pues realmente sí veo una calidad más grande en Super Nintendo que en Mega Drive. Por ejemplo, el tema de colores, yo veo los colores de Super Nintendo bastante más conseguidos y los sprites más conseguidos que la Mega Drive. Por ejemplo, te he puesto hace poco, ahora mismo, la comparativa del Mortal Kombat 2 de Super Nintendo y de Mega Drive, y se notaba horrores. Hombre, para los tiempos que eran, sí, se notaba horrores, pero... En fin, ya entraremos luego a debates. Con esas cosas. ¿Y cuándo quieres empezar? No sé, pues sí, vale, que había diferencias sobre todo en el fondo, en colores y tal, pero vamos... Y bueno, y en el audio. Sí, en el audio. Sí. Pero, coño, en sí me parece que las dos son buenas adaptaciones al juego normal. Y yo es que priorizo antes la historia y la manejabilidad, la jugabilidad de un juego, antes que cosas como los gráficos y los sonidos. Porque, por ejemplo, tal como está ahora mismo, las nuevas estas, ¿te parece que se va solo a lo gráfico? Pues yo me encuentro con juegos buenos, como los hay ahora, que son los Assassin's Creed 3, o sea, Assassin's Creed. los Assassin's Creed. Es que ahora mismo estoy con el 3. Y son buenos juegos, lo que pasa que, pese a que tienen unos gráficos muy buenos, muy exagerados, pues son juegos que con los gráficos de, por ejemplo, el Metal Gear Solid 3 o 2 hubieran estado también muy bien, porque lo importante ahí en ese juego es la manejabilidad que tienen y la historia. Sí, pero luego lo que entramos en el tema de la manejabilidad, sí. El mando de Super Nintendo era también bastante superior al de Mega Drive. Te recuerdo que el de Mega Drive eran 3 botones que tenías que estar dándole al start para cambiar, que pues ahora quiero que haga patada, ahora quiero que haga puñetazo, hasta que ya les dio por sacar el mando de 6 botones, que ya la cosa cambió. Aún así el modo rombo que tenía el de Super Nintendo era mucho más fácil manejar lo que eran los controles. No. Que realmente Super Nintendo, no sé si lo sabéis, Nintendo para la Super Nintendo creó lo que son los mandos que tenemos ahora. O sea, es decir,
los gatillos en la parte de arriba y los botones colocados en posición de rombo, que tanto Xbox como PlayStation han seguido manteniendo, con alguna otra variación. Por ejemplo, llegó PlayStation y metió 4 gatillos, ¿no? Y 2 joysticks. Pero lo del joystick, eso es una cosa ya sacada para que lo hizo ya PlayStation, ya eso ya se fue por otros lados, ya metió lo de, porque ya si hablamos del mando táctil de la Play 4, que no sé ni para qué sirve, el mando táctil de la Play 4, entonces de manejabilidad, tenía más manejabilidad por la configuración del mando Super Nintendo que Mega Drive también. No te voy a decir que no, porque cuando lo han cogido todos es porque el diseño es mejor. Y obviamente en aquellos tiempos que del pique entre Sega y Nintendo eran tan grandes, pues Sega se iba a querer diferenciar lo más posible del Nintendo y viceversa. Y la verdad es que el mando, no te voy a decir que sea mejor o peor el de tal, pero desde luego no es malo. El de Mega Drive no es malo. No, se adapta bien a las manos y llega bien a todos los... El de Mega Drive tenía una cosa muy buena, que luego lo han copiado justamente no para mandos caseros, sino para sistemas estilo recreativa, y era la configuración que tenía la cruceta. La cruceta del mando de Mega Drive estaba hecha, joder, ¿cómo lo leí yo el otro día? ¿Cómo lo decían? Como si fuera... es que se me viene la palabra como baba, es el plástico como tipo flabber, ¿sabes? Como si fuera un flabber, y eso daba muchísima maniobrabilidad. ¿Cómo hostia se diga? Maniobrabilidad. Que grande, tío. Bueno, sí. para... Es que sé castellano, básicamente. Yo no. Ya. Yo solamente sé rumano. Yo solamente sé 2 idiomas, normal y con tacos. Bueno, para hacer medias lunas y todas esas cosas, la cruceta que tenía el mando de Mega Drive era excelente. O sea, excelente. De tema técnico, me he hecho aquí la chuleta. Y por ejemplo, pues tengo la comparativa, que ahora lo voy a ir leyendo, ¿vale? Como partiendo de una misma CPU, que las dos que son 16 bits, ¿vale? Vamos a ir punto por punto, ¿vale? Sí. Memoria RAM, Super Nintendo 128K, Mega Drive 64. O sea, hay una diferencia enorme. Paleta de colores, ojito, ojo al dato. Super Nintendo 32.768, Mega Drive 512. Colores en pantalla, esto ya lo sabéis que es, pues, como el nombre indica, los diferentes tipos de colores que pueden aparecer en la pantalla a la vez, ¿no? En Super Nintendo 256 y el Mega Drive 64. De ahí, por ejemplo, que hayamos visto que en el Mortal Kombat hubiera una diferencia bastante notable en el tema de colores. Resolución de los píxeles. Super Nintendo 512 x 448 y la Mega Drive 320 x 224. O sea, prácticamente el doble. Máximo número de sprites. 128 en Super Nintendo y 80 en Mega Drive. Y el máximo de tamaño de píxeles, que es pues eso, lo grande que es el muñeco en pantalla, Super Nintendo 64 x 64 y Mega Drive 32 x 32. O sea, es abismal, es una diferencia gordísima de una consola a otra. Decir que, por ejemplo, la Super Nintendo salió 2 años después de Mega Drive. Entonces, claro, pudieron mejorar lo que ya había, ¿no? Sí. Pero aún así, y aquí voy a romper la lanza a favor de Mega Drive, la velocidad de la CPU, lo que es la velocidad de un juego puesto en la consola, en Super Nintendo lo máximo que daba, repito, lo máximo, que hay juegos que llegaban, otros que no,
pero lo máximo que daba era 3.58 MHz. Y el Mega Drive lo máximo que daba era 7.67 MHz. O sea, más del doble. O sea, brutalísimo. O sea, es decir, un juego estilo Sonic no se podía ver en Super Nintendo. Sin embargo, un juego como Donkey Kong no se podía ver en Mega Drive. Debido a la paleta gráfica, bueno, la paleta de sonido, la tarjeta de sonido también era bastante superior a la de Super Nintendo. Así que ahí no voy a entrar. En características técnicas no, porque está claro que, salvo en velocidad, se la llevan Super Nintendo. Pero como se suele decir, con poca polla también se folla, ¿no? Sí. Entonces, una cosa es que seas, por ejemplo, voy a mencionar una pequeña guerra, PlayStation 3, Xbox 360. Siendo PlayStation 3 superior en prestaciones técnicas, los juegos en Xbox 360 se veían bastante mejor. ¿No? Entonces vamos a trasladarlo a Super Nintendo contra Mega Drive. Super Nintendo es superior tecnológicamente a Mega Drive, pero la calidad de los juegos, que es lo que al final, porque por mucha potencia que tenga una consola, si el juego te aburre, te aburre. Si el juego no te llama, no te llama. Entonces aquí es donde viene lo interesante de la guerra, ¿no? Ya no las capacidades técnicas de una consola, sino cómo cada consola con su potencia hacía unos tipos de juegos, otros tipos de juegos, y que era lo que más llamaba la atención. Eso también entra mucho tema nostalgia. Hombre. Ahí entra mucho tema nostalgia. Pues por ejemplo, como has dicho, Donkey Kong no lo puede mover Mega Drive. Sonic no lo puede mover Super Nintendo. Pero ¿qué mola más? ¿Donkey Kong o Sonic? Ahí está la cuestión. Y ahí es donde siempre ha estado la chicha. Y realmente, cuando éramos pequeños éramos muy tontos. Éramos muy tontos. Bueno, y ahora de mayores todavía hay muchos que son muy tontos, ¿no? Que es, no, porque la Super Nintendo era mejor. Sí, la Super Nintendo es mejor, técnicamente. Técnicamente. Ahora, ¿qué juego es el que más te llama la atención a ti? ¿Donkey Kong o Sonic? Es la diferencia. Entonces ahí entra el tema de la nostalgia. Yo, por ejemplo, defiendo a Donkey Kong. Tú vas a defender a Sonic, por supuesto, evidentemente. Pues nos llevamos hablando un rato ya. Ya, pues es que por la parte de eso, de las características técnicas, yo creo que Sega es mejor en cuestión de que los juegos en sí eran mejores. De ahí ya me discutirás tú lo que quieras. Lo que pasa que, claro, también tengo ese cariño por Sega desde la nostalgia, porque la primera consola fue la Master System 2, luego ya vino la Mega Drive. Y claro, cuando estaba ahí todo el pique, pues yo estaba bien posicionado, viendo lo que había en un lado, lo que había en otro, porque también hay que tener en cuenta eso, de que estamos hablando de Mega Drive y Super Nintendo. Pero si entramos ya en la comparativa, NES, Master System... Técnicamente mejor el Master System. Pero Nintendo... Nintendo, es que a Nintendo le pasó una cosa extraña. Porque no fue tanto Nintendo, sino todo lo que tuvo de repercusión. Es decir, como consola de Nintendo, la Nintendo era más... se la veía más batalla que a Master System. Pero es que, macho, encontrabas clónicas a patadas por todos los sitios. Tenías la consola por 4 duros en cualquier lado. Entonces, claro, pues todo el mundo pues tiraba ya no a Nintendo, sino a la clónica de Nintendo. O sea, a la NASA, Yes, Creation, llámalo X, como te salga las narices, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo tenía ese formato en casa, pero como esa consola movía los juegos de Nintendo, pues claro, tuvo mucha repercusión más Nintendo, pero yo pienso que fue por eso, por la facilidad de pirateo que tuvo Nintendo en su momento. Bueno, y por eso, entonces, te digo, en esa época también me compraba yo mucho revistas de juegos. Voy a hacer publicidad a la hobby consola. Y me la iba comprando mes a mes. ¿Y qué es lo que veía en aquellos entonces? Pues que... como que... si salía... por poner un número, si calificaban 30 juegos,
unos 17 eran de Nintendo, unos 8 eran de Sega y el resto que salían mixtos. Y entonces, yo lo que veía, que los juegos que sacaba Sega sí eran menos, tanto los que sacaban por su lado como los que sacaba mixto con Nintendo, eran todos crema, o sea, eran todos juegos buenos, juegos que merecía la pena pagar pasta por ellos. Sin embargo, veía que había juegos de Nintendo que eran muchos morralla. Era, pues yo qué sé, por eso, por hacer ventas, solamente por el rollo de, ¿cómo se dice?, variedad. A ver, y entonces Sega siempre ha tenido una cosa muy buena, que ha sido que los juegos que hacía, por norma general, le ponían bastante empeño. Y Nintendo se repite sobre lo mismo continuamente. Exactamente. Pero se repite sobre lo mismo ahora. Por aquel entonces, como todo era lo que estaba empezando, no se estaba repitiendo. ¿Sabes? O sea, había un Donkey Kong, pero no es que no había más Donkey Kong. O sea, es que sí, tenías el de los barriles ese que llámalo X, ¿sabes? Que encima, además, no sé si lo sabéis, el Super Mario empezó siendo el villano de la saga Donkey Kong, que se llamaba Jumpman, el personaje, y era el que le había secuestrado, creo que a las bananas, quiero recordar. Y entonces era Donkey Kong que tenía que rescatar a sus queridos plátanos, y el malo pues era Super Mario. Luego ya le dieron la vuelta, entonces Super Mario era tal, pero bueno, hasta el Donkey Kong Country no había nada así, ¿no? Y hasta el Super Mario fue lo primero que se creó. Luego ya vino que si bla 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 hasta la saciedad, hasta cansarte, que muchos pues diréis, ¿cómo te vas a cansar de Mario? Pues joder, pues, yo defendiendo a Super Nintendo y me cansó de Mario. Más variedad, señores. Pero luego también tenía el tema de, por ejemplo, de los juegos que salían para ambas consolas, ¿vale? Porque yo ya no era tanto de... Bueno, además has visto mi colección de juegos de Super Nintendo. De lo que es temática de Nintendo, tengo 3-4 cosas contadas. El resto son, pues, que si de Capcom, que si de Konami, que si tal. Entonces, claro, el mismo juego para la Super Nintendo yo lo veía de una calidad bastante superior. Y lo sigo viendo de una calidad bastante superior. Hace poco lo vimos en el Sunset Riders. Sí. Que, joder, o sea, es más, el Sunset Riders es muy parecido al arcade con sus diferencias técnicas. No es lo mismo una Super Nintendo que una recreativa, pero es que yo el de Mega Drive, es que no sé ni lo que es. Se llama Sunset Riders, pero todavía no he averiguado qué coño de juego es ese. O sea, salen un par de vaqueros, además un par, porque se han olvidado de los otros dos. Entonces, claro, y eso lo vas viendo en un juego y en otro y tal, y no sé qué, y dices, joder, es que la Super Nintendo... Pues aún así te digo... Mete caña, mete caña, la Super Nintendo mete muchísima caña. Aunque fuera mucho mejor adaptación del Sunset Riders de Super Nintendo al juego original, te digo que el Sunset Riders de Mega Drive también merece la pena jugar a él, Pero no como Sunset Riders, como otro juego, haberle llamado, yo que sé, Cowboys from Hell, por ejemplo, ¿no? Porque vamos con las camisetas, pues ya sabéis que Cowboys from Hell, pues... Si no, búscalo en Bing. Pero... A ver, llámalo de otro modo. No lo llames Sunset Riders. Eso no era el Sunset Riders, tío. Eso no era el Sunset Riders. Compartían los personajes, compartía algo de escenario. Obviamente no era... Y compartía algo de personajes, que solamente salían 2. Ya. Pero, coño, es que... no tenías otra cosa. O sea, tú decías... mira, que va a salir el Sunset Riders para Mega Drive. Dices, pues esto no se parece mucho al tal. Pero, coño, disfrutabas el juego. Pero sí tenías otra cosa, que era Super Nintendo. Podías pillarte, claro, es que en aquella época no es como ahora. Aquella época te pillabas una consola y era esa consola, porque no había de esto. Bueno, tampoco hay de esto ahora, pero... O sea, era... El que se compraba la Mega Drive, claro. O sea, es lo que yo hace poco comenté cuando hice lo del tema de la burbuja retro.
dije una frase que es que la persona que paga 1.000 euros por un videojuego, o ya no por un videojuego, yo qué sé, por esto mismamente, ¿vale? Digamos que la persona que paga 1.000 euros por esto tiene que justificarlo delante de los demás de algún modo. O sea, tú imagínate que yo pago 1.000 euros por esto y este está todo el rato mirando así. Pero de verdad, pues claro, yo tengo que justificarlo. ¿Y cómo lo justifico? ¡Guau! Porque no tiene ni puta idea, porque mira, tío, porque se le coge y se le hace así, tío, es como mola, esto ya lo vale los 1.000 pavos. No, no lo vale. Y lo sabes que no lo vale, ¿no? Entonces, claro, el que tenía una Mega Drive tenía que justificarse, el que tenía una Super Nintendo había que justificarse. Y esa guerra sigue estando hoy en día. Bueno. Tuvo una cosa Mega Drive buena y mala a la vez. ¿Cuál? La Mega CD. Bueno, pero eso ya entraría dentro de otras cosas porque eso... Sí. Digamos que el Sega, como... ¿Qué es lo que yo defiendo? Como intentar dejar contentos a los jugadores, vamos, lo que era el público, los compradores, sí, los jugones, como nos llamamos en los clientes. Ahora... Pues, y yo creo que tiraban mucho a eso, por lo menos hasta cierto punto, porque lo de sacar la Saturn y luego la Dreamcast al año siguiente fue, pues eso, cúmulo de malas decisiones. Pero las malas decisiones vinieron por el tema de la Mega CD y el 32X. La Mega CD, la 32X, la Sega Saturn. Pero es que la Mega CD es un buen invento. Realmente es un buen invento. Y también, otra comparación que le he hecho, el Final Fight de Super Nintendo con el Final Fight de Mega CD, porque no estaba para Mega Drive, sino era con el CD, ¿no? Con el Mega CD. Joder, hay una diferencia enorme también ahí, pero enorme a favor de Mega Drive. O sea, en Final Fight de Super Nintendo solamente puedes elegir entre dos personajes, creo que era Hagar y el otro era... Cody. ¿El Cody? Cody. ¿El de la camiseta blanca es Cody? Sí. ¿Y el otro cómo se llama? Guy, vale. Cody y el Hagar. Vale. Pero, ¿y si quiero jugar a dobles? Bueno, pues uno se pilla Hagar y otro Cody. O no, en Super Nintendo no. En Super Nintendo si quiere jugar a doble, pues uno mira y el otro juega. No se puede jugar a dobles. Gráficamente está muy bien. Es una buena conversión, pero muy capada. Capada de tal manera de que le han tenido que quitar hasta un personaje y el modo multijugador. Al Final Fight, que si... Joder, qué aburrido jugar tú solo, macho. Si esos juegos son justamente para jugar a dobles. Y vas y quitas el... Bueno, su puta madre, bueno. Pero llega el Mega CD. Mega CD que... Yo creo que es incluso mejor que la adaptación original, porque tenía una intro más larga y más currada, por lo que he visto. Y hablaba, y hablaba en una voz en off y tal. Sí, pero bueno. Y ya te digo que eso también son chorradas. No son... Pero son detalles que hacen que se valore un juego. Ya. Bueno. Ojo. Vale, sí, serán detalles que hará que se valore un juego, pero... O sea, la mayor faena que le veo yo a eso es que quitaron a Wii, que era el personaje que más me gustaba del Final Fight, y el modo de dobles. Y la censura. Bueno, y la censura. Que no salga Poison, a mí me mata eso. Pero... Mega CD era muy buena en eso. Mega CD, pues joder, estaba ahí de puta madre. Pero, chicos, sé que costaba más que la consola. Ese fue el gran error de Sega con el Mega CD, porque era un buen invento, pero el gran error de Sega fue ponerle un precio tan sumamente elevado que dices, ¿pero qué me estás contando? Si para esto me compro la Super Nintendo también y ya tengo los dos formatos. Y ya te digo también que por sacar una tecnología que todavía estaba sin desarrollar, porque luego esa misma tecnología la cogió PlayStation un par de años después y empezó a sacar los juegos en 3D. Lo de PlayStation va por otro lado. ¿Tú sabes que Super Nintendo iba a tener un Mega CD? Hasta que dijeron no y se salvaron el culo. ¿Vosotros lo sabéis? Os lo cuento. Nintendo, cuando Mega Drive sacó su Mega CD y que parecía realmente que eso iba a petar, ya que eso dices, joder,
pues llegó Super Nintendo, o sea, llegó Nintendo y empezó a estudiar la manera pues de sacar también un aparato pues para hacer esto, y habló con Philips. Bueno, pues hablando con Philips, pues construyeron ese aparato, pero en el último momento llegó Philips y dijo, pues... ¡que me voy! ¡Y aquí te quedas! ¡Hala! Y va Philips y sacó la consola por su lado, no me acuerdo ni cómo se llama la consola. Alguno de vosotros decídnoslo en comentarios. Cogió, ¡hala! A todo por culo. Y se quedó Nintendo con una cara así de conejo cuando las usan largas. ¡Y qué hijo putas! Bueno, Philips, su consola fue una puta mierda, un piano de gordo, ¿vale? Así que tal. Llegó Nintendo y dijo, bueno, pues nada, pues vamos a hablar con otros colegas, porque es que nosotros tenemos muchos colegas, ¿no? Sí, con los colegas de Sony. Y hablaron con los colegas de Sony. Entonces, pues hicieron, además, qué curioso, que se llamaba SNES PlayStation. Se llamaba así el cacharro, ¿no? Bueno, pues se hizo el cacharro, tal, no sé qué, no sé cuántos, y cuando se fue a sacar, ¿qué pasó? Pues que llegó Sony y dijo, ¡ahora que os quedáis! ¡A todo por culo! Otra vez Nintendo, pero ¡hijo putas! Y yo dije, aquí son todos normales perdidos. Y yo, pues nada, como tenemos el laboratorio de I+D, nosotros también, fue cuando cogieron y sacaron el chip Super FX. El chip Super FX, que lo metías dentro del o sea, ya te venía metido dentro del cartucho, y entonces sin necesidad de ningún aparato, hincabas. ¿Pero qué hizo Sony? Pues sacó PlayStation. Y no hace falta que os diga que es PlayStation. Todos sabéis que es PlayStation. Pues la PlayStation 1 que vosotros conocéis era lo que era el Mega CD de Super Nintendo. Alucinante. Realmente se hubiera seguido comiendo el mercado Super Nintendo. Si no hubiera llegado Sony, hubiera dicho, ¡ah, ya! Dedícate a jugar las cartas, que me largo. O sea, hubiera sido bastante heavy. Pero ¿a qué precio hubiera salido también ese aparato? A lo mejor a Nintendo le hubiera pasado lo mismo que a Sega. Pues posiblemente. O a lo mejor al no entrar Sony en la ocupación, pues se hubieran empezado a vender que si unos por un lado, otros por otro, luego habría sacado Sega el 32X y lo hubiera petado, y luego, pues, vete a saber cómo hubiera llovido la cosa. Bueno, el 32X, eso ya fue me voy a cargar de la compañía. O sea, el 32X fue lo que se cargó la compañía de Sega. Pues no sé si sabrás lo que es el 32X. Sí. El 32X es intentar emular lo que hacía la Mega CD, pero con un cartucho. ¿Por qué? Porque hubo muchísima gente que dijo, que el Mega CD mola, pero se os ha ido la flava, ¿no? ¿Dónde habéis sacado aquí? Joder, me pica el brazo de dos. Digo, ¿qué habéis hecho aquí? Estos precios tan sumamente desorbitados, ¿qué me estás contando? Entonces pues llegó Sega y dijo, pues bueno, vamos a sacar el 32X, que va a ser algo parecido a Mega CD, pero con cartucho. Se vendieron 3, el primo, el cuñado y el hermano del que lo hizo. Ya bueno, y alguno de vosotros a lo mejor lo tiene también. Pero esa fue la gran cagada de Sega, los precios del Mega CD. Pues fíjate que yo creo que la mayor cagada fue la Sega Saturn. No, la Sega Saturn venía tocada por el Mega CD. Ya, venía tocada por el Mega CD, pero aún así hubo gente, pues sobre todo, pues también metieron una publicidad que te cagas con la Sega Saturn, que se supone que iba a rivalizar con PlayStation ya a nivel de guay. Y ya, todos esos compradores, que cada vez eran menos después del rollo del Mega CD y tal, y todos los que se te habían ido a PlayStation, se habían comprado la Saturn, y coges y sacas al año siguiente la Dreamcast. Pero la Dreamcast es que era... La Dreamcast es para hacer otro vídeo. La Dreamcast es un consolón. Es consolón, pero ya la gente dijo, mira, macho, vete por ahí. O sea, me he comprado una consola el año pasado y ha sacado 12 juegos. Y ya está. Y con esto tenemos que vivir. Vete a tomar por culo. No, cuando Sega sacó la Dreamcast ya estaba hecha polvo, Sega. O sea, fue, digamos, el último cartucho que la quedaba. Lo que pasa es que la gente ya estaba muy quemada.
estaba muy quemado. Pero el tema de entre que nos hemos ido ya hasta otros lados, Super Nintendo y Mega Drive, de momento no me estás defendiendo nada de Mega Drive, ¿eh? Sí, te estoy defendiendo el rollo ese de que los juegos que sacaba Sega eran mejores. ¿En qué sentido? En el sentido de que estaban más currados. En que... Sí. No, si ya lo hemos dicho que no. Que tanto en sonido como en gráficos, más currados estaba Super Nintendo. Tendrás que meter el curramiento en otro lado, porque ahí no. Ya te dije yo que sacaba Nintendo muchos juegos que eran morralla. Pero morralla... Joder, menos mal que Mega Drive no tenía morralla. Pues, ¡madre mía! Sacaban 4 juegos, pero les decía pagar por todos. Muy bien. La has liado partísimo. Ya he liado pardo. En fin. Sigue. Sigue. Yo no me concentro con esa mierda. Sí, pues luego tenía juegos que eran muy originales. Sí, vale. Aunque voy a poner el ejemplo, que aunque era de otra compañía, era de la compañía Midway. El Pit Fighter. Pit Fighter que se salió del rollo. Sí, se salió, sí. Se salió del rollo típico juego de peleas para ser un juego de peleas de pelea callejera, donde estabas rodeado de un círculo de gente y te estabas pegando alegremente con tu rival y salían espontáneos a darte un navajazo o pegarte con un palo, cosa que les podías pegar y coger esa navaja, ese palo. Asimismo podías coger a tu rival y mandarlo al corrillo de gente y que le fostearan allí, que lo volvieran a meter dentro del círculo a hostias. Eso está muy bien, pero es que Pit Fighter estaba en Super Nintendo. Pues eso de que desconocía. Y además es que hace poco lo vendí, porque lo tuve en stock y lo vendí. Vaya. Y no caro, o sea, esos juegos son 10 euros. Bueno, pues pero ya no hemos tenido que ir a Midway, porque una cosa que sí que tenía Sega y no tenía Super Nintendo era que Sega se hacía su propio juego. ¿Y Nintendo no? ¿Nintendo qué juegos hacía ellos? Pues todos los Mario eran suyos, los Donkey Kong eran suyos, la saga Star Fox... No, perdona, te corrijo, el Super Mario Bros. 2, no. Super Mario Bros. 2 es de Nintendo. De Nintendo, tanto compañía como de Nintendo NES. Sí. Lo que pasa es que salió el Super Mario All Stars para Super Nintendo. Y venía el 1, el 2, el 3 y el Lost Levels. Y otra... Super Mario Bros. 2 fue un juego que salió antes, que lo cogió Nintendo y dijo, le cambiamos los gráficos para que se parezcan a Mario y a Luigi. ¿Y qué juego era antes? Luego eso te lo digo. No, dilo ahora, estamos en vídeo. Vale, pues espérate que lo busco. Bueno, entonces si tienes que buscarlo... Pues entonces. Déjalo, ya lo hablaremos mañana en el Friki Directo. Ya, oye, pero luego te lo vas a ver y vas a flipar. O sea, fíjate tú que recurrían a cosas como plagio tapado, porque la verdad es que le pagaron los derechos a la compañía esa. Pero vamos, cogieron un juego, le cambiaron 4 cosas y dijeron, esto ya es el Super Mario. No te lo voy a discutir, pero tienes el 1 y tienes el 3. Vale. Y luego Super Mario World, el Yoshi Island, y luego una cosa que creó, digamos que ha creado escuela, que es el Super Mario Kart. Antes del Super Mario Kart no existía ningún tipo de juegos de ese estilo, de carreras. Sí, con los personajes de... No, ya no con los personajes de Mario. Olvídate de los personajes de Mario, ¿vale? Carreras con ítems. Carreras de puteo, carreras de pillo esto y te lanzo. Llámalo caparazón, como pues ahí en el Super Mario Kart, como nube de polvo en el Crash Bandicoot Racing, como Super Mario Kart fue el que creó, y eso lo creó Nintendo. O sea, Nintendo también creaba su juego. Donkey Kong lo creó Nintendo.
Nintendo también creaba su juego, joder, el Super FX lo crearon en su propio laboratorio después de que estas dos compañías les dejaran en la estacada continuamente. Bueno, pues vale, la perra gorda a batir, pero sin embargo Sega desarrollaba mucho más juegos suyos. Es que yo creo que estás encaminado por otro lado. Es que vas bien, pues vosotros lo estáis viendo, que va bien, pero lleva por otro lado. Sega hacía juegos más para adultos. También. Es ahí donde, y ahí no tengo discusión ninguna. Porque quitando un par de juegos que tenga Nintendo, como ahora me viene a la cabeza Killer Instinct, los Mario son molan, pero son infantiles. Y entonces, claro, tú no puedes estar jugando todo el rato un juego infantil, tú a lo mejor quieres algo más de chicha, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienes un Killer Instinct, pero es que paras. O sea, es que luego tienes que ir a otras compañías. Y sin embargo, Sega sí te creaba esos juegos más para adultos. No, pero también... digamos, no adultos, sino no tan infantiles. Ya, pero bueno, pero por la parte de que los juegos fueran... Vamos a ponerlos juveniles en vez de infantiles. Vamos a ponerlos infantiles en vez de... O sea, juveniles en vez de infantiles. Vale, sí. Vamos a llamarlo así. Sega desarrollaba mucho más juegos suyos propios que Nintendo. Porque dices tú, sí, todos los Mario son de eso y todos los Donkey Kong de Nintendo, vale. Sin embargo, Sega tenía toda la saga Sonic, que son unos pocos de juegos, la saga de Alex Kidd, que también son unos cuantos, y miles de juegos, Golden Axe, Altered Beast, Alien Nation. Tenía un catálogo de juegos desarrollados por Sega muy amplio, sí. Y por supuesto muy exclusivos. Y dime tú uno de esos que fuera malo. Bueno, es que eran todos crema. Eso no te lo discuto para nada. O sea, yo siempre he dicho, ojalá pudiera jugar yo al Golden Axe en mi Super. Ojalá. Fíjate. Ojalá. No, si eso... A ver, si que vuelvo a lo mismo que he dicho al principio. Los dos formatos, las dos consolas, son la hostia. Son la hostia. Ahora, entre ellas dos, o sea, Mohamed Ali y Mike Tyson, los dos son grandes boxeadores. Pero ¿quién es el mejor? Ahí está la cuestión. ¿Quién es el mejor? Esto es eso, joder, ojalá pudiera. El Outrun, tú sabes que el Outrun yo no lo he podido disfrutar hasta hace un año que me ausento. Auséntate. Pero tú puedes seguir hablando, es que yo voy a sacar aquí una cosa, una curiosidad. Bueno, ahora, tampoco lo saco todo eso. PlayStation 2, señores. PlayStation 2. Venga, haz publicidad. Hasta aquí, que viene el Outrun, no he podido jugar yo al Outrun. Ojalá lo hubiera tenido en Super, eso sí, claro. ¿Y el Golden Axe? Y el Golden Axe, sí, porque los demás son malos como un dolor, macho. El VRS... El VR no lo conozco, pero vamos, el Monaco GP es malo, el Fantasy Zone es malo. Mira, chaval, a ver dónde está, mira, el Virtual Racing, mira, madre mía, su padre, ¿sabes? Madre, guay. Hasta aquí no he podido jugar el Outrun. Claro, o sea, Mega Drive sí tenía el Outrun, le tenía así. Sí. El Outrun le tenía, y tenía el Golden Axe. No, evidentemente le pasa lo mismo que a Super Nintendo con sus conversiones de arcade. O sea, sí son muy fieles, pero no es el arcade, ¿no? Pero, joder, a ver, es que hay que saber, hay que pensar en qué tiempo salieron estas consolas, ¿vale? Era cuando estaban los recreativos. Entonces, claro, nosotros como niños íbamos a los recreativos, nos dejábamos nuestra paga, ¿no? En las máquinas ahí, pim. Pero claro, cuando llegabas a casa tú querías jugar esos juegos. Y tú querías los juegos que tú has estado jugando en los recreativos en tu casa. Y más Mega Drive que Super Nintendo, eso sí, más Mega Drive que Super Nintendo, intentaba equiparar eso a la consola casera.
con peor o mejor acierto, pareciéndose o siendo un juego completamente diferente como el Sunset Riders. Pero intentaba hacerlo. Super Nintendo también, pero en menor medida. Super Nintendo en menor medida. Luego, o sea, Super Nintendo sacaba otro estilo de juegos. Y luego ya otro factor clave, que dices tú, será una chuminadita. Y a lo mejor no lo sabías. Pero pese a que la tarjeta de sonido de la Super Nintendo era bastante mejor que la de Mega Drive, lo que tenían los desarrolladores de Nintendo es que las músicas, las melodías en Super Nintendo tendían más hacia música clásica u ópera, y los desarrolladores de Sega intentaban llevar las melodías al género metal. Por eso me gusta. Eso me da lo mismo. Eso da lo mismo. Imagínate jugar a un Super Mario Bros. Con Pantera de fondo, tipo. ¿Por qué no se os ocurrió, cabrón? Hubiera estado... Joder, me los paso todos. Entonces, Sega tenía lo de querer llevar a su consola 16 bits. Realmente la Mega Drive nació para intentar que los usuarios de los recreativos tuvieran esa recreativa en casa y no pagando los precios desorbitados que se pedían y se siguen pidiendo, ojo, por la Neo Geo. ¿Vale? Que Neo Geo también sacaba un juego al mes, pero ojo, qué pedazo de juego. Pero Super Nintendo iba a su rollo. Super Nintendo. Es que a mí una cosa que me ha gustado mucho de Nintendo, incluso me sigue gustando ahora, es que va a su rollo. O sea, está la guerra, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 y Xbox One, y Nintendo va a su rollo, que le da igual todo, estar aquí, porque mira qué graficazos, mira el Metal Gear, oh sí, pues tú el Gears Wars, oh no sé qué, y llega el otro y dice, pues yo tengo el Smash Bros. Ya, pero es que eso no entra en... Pero tengo el Smash Bros. Pero con los nunchaku tocas así la batería. Pero tengo el Smash Bros. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre que con el Smash Bros y con esos nunchaku? ¡Que vende! ¡Que encima vende! Mira, joder, están todos pegándose y está el otro. Sí, vosotros pegaros que yo estoy por aquí a mi puta rollo. Nintendo es genial en eso. O sea, antes ha tenido la guerra y ahora está en plan de, bueno, nosotros aniquilaos ahí, que yo voy a mi ritmo. Y bueno, excepto con la Wii U, porque yo creo que la Wii U eso no vende ni a tiros. Yo creo que ni aunque lo regale la gente lo quiere. Pero porque pero eso es para otra asamblea. Pero así lo comento un poco. Yo pienso que ahí se les ha ido un poco de las manos en el sentido de qué público es el que andaban buscando. Con la Wii U fue un pedazo de acierto, con la Wii fue un pedazo de acierto enorme. Una consola familiar que puedan jugar tanto niños como padres, como gente que no juega en su puta vida a las consolas, como gente que va jugando toda la vida. Muy filosofía de Nintendo. Para todos los públicos. Para todos los públicos. Y entonces empezaron a sacar cosas, el nivel gráfico no era ni de lejos parecido a PlayStation 3 o Xbox 360, pero tenía pues esos juegos muy divertidos, muy dinámicos, muy tal. Y entonces claro, vendió como rosquillas. Pero llegó la Wii U. Digo, no, es que ahora como los demás van a sacar consolas, voy a sacar yo también la mía. ¿Y qué es la Wii U? La Wii con algo de mejora gráfica y una puta tablet. Entonces, un padre de familia que ha comprado una consola pues para que toda la familia juegue, realmente le suda 3 pepinos que la tenga una tablet. Ellos siguen con su Wii, porque ha sido al público que haya enfocado, a esa familia. Tú no has ido a vender esa consola a un jugador, has ido a vender la consola a una familia. Un jugador quiere novedades, pero una familia quiere un sistema de entretenimiento. Y punto. Y cuando eso casque, ya cogerá otro. Es como los DVDs. No estás continuamente comprándote un aparato de DVD. No, te compras un DVD y cuando casca, te compras otro. Que te casca los 6 meses o te casca los 10 años. Pero es cuando te compras otro. Y Nintendo ha tirado ahí. Ha tirado a... He vendido un huevo vendiendo a familia, pero es que claro, es que las familias ya tienen la consola. Y ahora que sacó otra consola familiar, que se piensan que somos tontos o algo, ¿o qué? Entonces haya sido el gran fallo que ha tenido Nintendo con la Wii U.
Y en el tema de Guerra Super Nintendo y Mega Drive, pues yo creo que ya, como no quieras añadir algo más, yo creo que lo tenemos prácticamente todo dicho, porque hay que dejarse para mañana para Friki Directo, ¿eh? Ya. De esta manera no vamos a hacer así algún top de juegos que más y que menos. Pues no nos da tiempo ni no, eso... Bueno, pues nada. Que esto se va a ver, pero no, pero vamos a hacerlo así rápido. Rápido. ¿Cuánto? ¿Un top de 3? Un top 3. Venga, ¿cuáles son tus 3 mejores juegos del catálogo de Mega Drive? No que sean de Sega, sino del catálogo de Mega Drive completo. Del catálogo de Mega Drive completo. Vale, pues da la casualidad que son... No, no voy a decir que son todos de Sega porque hay uno que lo tengo en duda. Pero mira, voy a decir el Eternal Champions. ¿En qué posiciones? ¿En el 3? Sí, en la tercera posición. O sea, vamos de 3 a 1, sí. ¿no? Vamos a poner Eternal Champions. Vamos a poner Boogerman. Y vamos a poner X-Men 2, Clone Wars. Boogerman sí le conozco, en la versión de Super Nintendo sí tengo comparativa de los dos. Es el del hombre de los mocos, ¿no? Sí. Y gráficamente es superior el de Super Nintendo. De los otros dos, cierro la boca porque no sé. Mi top 3. ¡Oh, tío! ¡No has dicho Castlevania! ¡Ni Zelda! ¡No! Yo voy por otros lados de juegos. Esos juegos para mí no son. A mí me gusta más el estilo arcade y cosas. Son de las historias para otros. Así que no, a mí no me vais a escuchar decir Zelda ni Castlevania. A ver, mi top 3, que es chungo. Así me ha hecho más pilla de improviso así. A ver, en el número 3. En el número 3, ¿qué podría decir en el número 3? Voy a irme a la chuleta de los juegos que tengo. En el número 3, vale, ya lo tengo. En el número 3 voy a poner el Mortal Kombat 2. Porque me parece, o sea, me he viciado yo ahí, o más. Me parece una brutalidad de juego. En el puesto número 2, el Super Mario Kart. Brutal, me encanta Super... O sea, ¿tú sabes esos piques ahí entre colegas y pim? Es que es alucinante, es que ese juego es alucinante. Seas o no seguidor de la saga, o sea, de Nintendo o de Super Mario, ese juego te divierte sí o sí. O sea, y luego el número 1 es al que yo más me he viciado, junto con un juego de brincas, que es el Crazy Taxi, pero en Super Nintendo el Star Fox, el Star Wing. El primer juego que salió con el Chi Super FX, y a mí me parece una flipada. Claro, lo ves ahora y dices, los gráficos le pesan un poquito los años, ¿no? Sí. En la época eso era acojonante, pero aún así el juego me sigue teniendo algo que me encanta, me da muchísima atención. Luego ya está pues el Little Wars o Star Fox 64 de Nintendo 64, que eso es el Star Wing, pero eleva a la 10ª potencia. Pero sí, ese es mi top 3. Star Fox, Super Mario Kart y Mortal Kombat 2. Y ahí nos estamos dejando muchos, ¿eh? Joder. Ha sido muy... Seguramente esto cuando acabemos el vídeo y digamos, joder, pues en vez de que este queda este. Porque sí, es que me has pillado de sopetón, tío. Pues si quieres añadir algo más. No, yo creo que no, ya nada. Bueno, pues no ha habido tanta sangre, ¿no? No. De momento. Bueno, He recado. me he cargado esto. Oye, pues me has dado en el labio, macho. Vale, es que me quedé burro, ¿eh? Vale, da igual. Ahora te lo pongo un besito. No. 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 Ya. Bueno, pues esta ha sido la asamblea de hoy. Recordad que mañana tenéis Friki Directo. Los que queréis participar, enviad un mensaje privado a la página de la Friki para que yo os pueda pasar el link, pero esta vez me tenéis que poner a qué sistema vais a defender, porque que no haya uno de Mega Drive y 7 de Super Nintendo o viceversa, sino que esté todo equitativo, ¿no? Pues nada, amigos, ya nos vemos mañana en el Friki Directo. Friki, saludos. Eso es vital.